Demokrazia babestea eta sendotzea da ziurrenik bizi dugun garaiko erronka nagusietako bat. Eta oso lotuta dago justizia sozialarekin. Gizarte aurreratu batek ezin du inor atzean utzi. Aukerak eskaini behar ditu pertsona guztiek, bizi proiektu beteak eta zoriontzuak eraiki ahal izan ditzaten. Desafio sakonak dauzkagu. Bazterkeria egoeren kronifikazioa, sartzea, migratzaileen integrazioa, indarkeria matxista, gazten etorkizuna, etxe bizitza, bakardadea, besteak beste. Horregaitik gure gobernu programaren konpromisitoko bat da garapen soziala eta komunitarioa indartzea. Inoiz baino gehiago, erakundeen, hirugarren sektore sozialaren eta herritarren arteko lankidetzan, bizkorrak, eraginkorrak eta bikainak izan behar dugu. Hau da, populismoen eta polarizazioaren aurkako antidotorik onena dudarik gabe. Hau da, euskal eredua. Hau da, euskal etxea eta demokrazia indartzeko bidea. Eskerrik asko beraz, EDE Fundazioaren familia osatzen dozuen guztioi bidelagun izateagatik momentu honetan eta zorionak gaur aurkezten den proiektu bikain honengatik. Eskerrik asko eta zorionak benetan. Mis primeros recuerdos de la Fundación EDE están ligados a un trabajo comunitario en un barrio de la margen izquierda, que es Mamariga, que es mi barrio, y al movimiento Scout, hace ya de esto muchos años. Aquella pequeña semilla sembrada hace medio siglo, como nos recordaba John, en el ámbito inicialmente del tiempo libre, ha crecido y hoy es un bosque. Sois un magnífico exponente del tercer sector social de este país, del modelo vasco de bienestar y de integración que entre tantas y tantas personas y durante tanto tiempo ha desarrollado este país. Un modelo que fundamentalmente hace algo muy sencillo de decir y luego muy complicado de pelear en el día a día. Pone a la persona en el centro y a la comunidad también en el centro. No como receptoras pasivas de políticas impuestas de arriba abajo, sino como agentes activos de cambio y de transformación. Porque, como decía hace poco el Papa León XIV, cada uno de nosotros es protagonista y, por lo tanto, responsable de la historia. Creo que hay mucho en esa frase de lo que en este país, entre muchas y muchas personas, durante mucho tiempo se ha podido hacer. Sois, por lo tanto, mucho más que una red de seguridad. Acompañáis, empoderáis, ofrecéis herramientas para que todas las personas puedan crecer y labrarse un futuro con su esfuerzo y también en libertad. Y además de trabajar sobre el terreno, también investigáis y creáis conocimiento útil para poder mejorar las políticas públicas y el trabajo de todo el tercer sector social. Desde la alta consultoría al comedor. Creo que esto es muy significativo porque en este edificio se reúne un poco esa filosofía y esa cultura. Formáis a los formadores, a las formadoras, generáis empleo, generáis riqueza, material y también inmaterial, y lo hacéis con valores y desde la firmeza de unos fines, pero combinándolo siempre con apertura y con flexibilidad en los medios, o así lo hemos percibido. Porque la forma en la que hacemos las cosas nos define tanto como nuestros principios. Y en este edificio, sobre todo, lo que creo que vemos es una apuesta por la experimentación, por la innovación social, definía John como co-creación, ¿no?, de un proceso que no sabíais muy bien a dónde os podía incluso llegar. Es un espacio de encuentro, por lo tanto, de visibilización, de convivencia, de mezcla, de conexión, de apertura al barrio. Aquí lo que sobre todo se hace es tender puentes intergeneracionales, tender puentes entre lo de dentro y lo de fuera, tender puentes entre los diferentes pisos, se rompen estereotipos y yo creo que es como para estar orgullosos de vuestra aportación, orgullosos como país del modelo de bienestar, del tercer sector social vasco y como lehendakari hoy también quiero ser claro.
Creo que hay que poner pie en pared frente a esos discursos que se intentan abrir paso en nuestra sociedad y que menosprecian la solidaridad y toda iniciativa para construir un mundo mejor, que hay que poner pie en pared contra esos discursos que dicen que quienes padecen la exclusión o la pobreza es porque no han hecho lo suficiente para evitarlo, y esos discursos que propugnan que el individualismo y el consumismo desmedido son la vía del progreso. No caigamos en esa trampa. Sin la comunidad no somos nada y con la comunidad podemos serlo todo. Bukatzera noa. Ore bat izan da, zuekin proiektu honetan eta beste hainbatetan elkarlanean aritzea Jaurlaritzatik orain arte. Garbi dugu guk ere ausartak izan behar dugula Euskadik gizarte politiketan izan duen izaera aintzindariari segida eman behar diogulako eta gainera eredu propioak bere onurak ekarri dituelako herri honentzako. Eta garbi dugu ere zuek bezala lana dela gizarte kohesioaren eta inklusioaren euskarri eta berme nagusia. Enpleguaren euskal estrategia da gure tresna eta bihar bertan kalidadezko enpleguaren aldeko itun soziala berrituko dugu Euskadiko hainbat eragileekin. Beraz, bihar ere espero zaituztegu, eskerrik asko eta zorionak egiten dozuen horretan sinistegatik eta herri honi izugarrizko onura egiteagatik. Mila esker.